Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra y hoy presentaremos las gráficas estadísticas. Las gráficas estadísticas nos sirven para comprender datos numéricos obtenidos en un estudio estadístico. Es una técnica inicial de análisis exploratorio de datos que produce una representación visual a los mismos. Esto se hace debido a que no es lo mismo ver en una hoja puros números a ver una representación gráfica y visual que facilite el entendimiento de estos números. Para hacer uso de estas, primero es indispensable saber qué tipo de datos son los que estamos usando y aquí vamos a ver los dos tipos. Esto nos sirve porque ciertas gráficas van con ciertos datos y facilitan más el entendimiento de ellos. Están los datos categóricos, que son valores obtenidos por una variable cualitativa. Los números de datos categóricos no tienen un sentido de magnitud. Y están los datos numéricos, son valores obtenidos para una variable cuantitativa. Este tipo de datos no se pueden medir, pero se pueden contar. Básicamente representan información que se puede clasificar. Una gráfica cuenta con los siguientes elementos. Cuenta con un título, con datos, con un eje vertical, un eje horizontal y con una leyenda. Esta leyenda nos sirve para identificar cuáles son los datos que están siendo representados gráficamente. Para graficar datos categóricos vamos a utilizar un diagrama circular, una gráfica de línea, diagrama de barras o un diagrama de Pareto. Un diagrama circular, valga la redundancia, es redondo y es útil para mostrar porcentajes. Se crea marcando una porción del círculo correspondiente a cada categoría de una variable. El diagrama de barras tiene barras rectangulares con longitudes proporcionales a los valores que representan. Las gráficas de barras se utilizan para comparar dos o más valores y estas pueden ser verticales o horizontales. La gráfica de línea se muestra mediante los segmentos de línea, los cambios en cantidades con respecto al tiempo. Estos son especialmente utilizados para negocios o el comercio. Y finalmente, el diagrama de Pareto. Este es un tipo especial de diagrama de barras verticales, donde los datos se grafican en orden descendente y se combinan con un polígono acumulado en la misma escala. Este se usa ampliamente en el control estadístico de procesos y el control estadístico de la calidad del producto. Bueno, aquí vemos los datos numéricos que se dividen en histograma, aquí les vamos a dar estos cuatro: histograma, diagrama de bigote, ojiva y polígono de frecuencia. El histograma es una gráfica en forma de barras. Ahorita veremos una imagen en la diapositiva siguiente que representa la distribución de un conjunto de datos y sirve para obtener una vista general o panorama de la distribución de la población o de una muestra. ¿Qué es una población? Es el conjunto de personas u objetivos de los que se desea conocer algo que se está investigando. La población es todo el conjunto de datos y la muestra es un subconjunto o una parte de la población, o sea, es un grupo más pequeño de todos los datos. Después está el diagrama de bigote. Los diagramas de caja-bigote son una presentación visual que describe varias características importantes al mismo tiempo, tales como la dispersión y simetría. Y aquí, este no es tan común o no se ve tanto, pero para su realización se representan los 3 cuartiles, ahorita lo vamos a ver en la imagen, y los valores mínimo y máximo de los datos sobre un rectángulo alineado horizontal o verticalmente, como sea de la preferencia de la persona, que está dividido por un segmento vertical que indica la posición de la mediana y los lados más largos muestran el recorrido intercuártico. Después está la ojiva. Ese sí también es muy frecuente, el histograma también, la ojiva también, se ve mucho, estoy segura que cuando veamos las imágenes se van a identificar. La ojiva
Se utiliza para calcular el número o porcentaje de observaciones que corresponden a un intervalo determinado de la variable. La ojiva es un polígono de frecuencias acumuladas en el que se colocan los límites superiores de cada intervalo, ya sea de la clase X, y en el eje Y se coloca la frecuencia acumulada. También tenemos el polígono de frecuencia, son diagramas de línea que se obtienen al unir los puntos medios a un lado superior de cada rectángulo del histograma correspondiente. El histograma es la gráfica en forma de barras y simplemente en el polígono de frecuencias unes los puntos superiores. El gráfico generado es un polígono ya que está formado por segmentos rectos consecutivos, que los veremos en la siguiente diapositiva. Aquí vemos el histograma, que es una gráfica común de barras, y el polígono de frecuencia, que es el histograma simplemente unido con puntos. La ojiva también vemos que es algo conocida, que te va poniendo de menor a mayor el número y vemos cómo se forma una forma como en línea recta, puede llegar a ser un poco más curviada. Y el diagrama de bigote no es tan común, pero aquí vemos lo que explicaba, que se ve el extremo, se ve la mediana y se ve el cuartillo inferior y superior. Y bueno, en conclusión, las gráficas son útiles para familiarizarnos con los datos obtenidos de una investigación. Obviamente es importante asegurarse con qué tipo de datos estamos trabajando, si son categóricos o son numéricos, y con base en ellos hacer uso de la gráfica que más nos guste. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.